Hay un dinosaurio que derrotó al Tyrannosaurus Rex, que fue más grande, más letal y que dominó el planeta entero durante millones de años más. Y lo más probable es que nunca hayas escuchado su nombre completo. No el nombre que te puso Hollywood, no el nombre que aparece en el cartel de Jurassic World. Su nombre real, el que lleva la historia de éxito más brutal que ha visto la evolución de los depredadores en toda la historia de la vida en la Tierra. El Giganotosaurus carolini no es el rival del T-Rex. Esa comparación no solo es incorrecta, es un insulto a lo que este animal realmente fue. Es como comparar a Alejandro Magno con un boxeador callejero porque ambos saben pelear. Mientras el cine te lo muestra como un T-Rex con esteroides y mala actitud, algo así como un monstruo genérico más grande y adornado. La paleontología lleva décadas desenterrando una historia completamente distinta. Una historia de conquista global, de ingeniería evolutiva perfecta, de un linaje que no gobernó un continente, sino el planeta entero, y de una caída tan inesperada que todavía hoy, 90 millones de años después, nos deja una lección que deberíamos tatuarnos en el cerebro. Hoy no vamos a hablar de dinosaurios, vamos a hablar de la historia del mayor imperio depredador que ha existido jamás sobre la tierra firme de este planeta. Y cuando termines de ver este vídeo, nunca más vas a ver al Giganotosaurus de la misma manera. Te lo garantizo. Esta es la verdadera historia del rey que no necesita Hollywood. Pero antes de que viajemos 90 millones de años atrás en el tiempo, si eres nuevo por aquí y te apasiona descubrir la historia que los documentales nunca te cuentan, suscríbete ahora mismo. Este canal existe para eso exactamente, para ir más allá del rugido y contarte la ciencia real detrás de los gigantes más extraordinarios que han caminado por este planeta. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y si ya eres parte de esta familia paleontológica, dale al like ahora. Ese gesto pequeño le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más gente. Bueno, viajemos. Para entender la verdadera monstruosidad que era el Giganotosaurus, no podemos empezar con él. Tenemos que viajar mucho más atrás en el tiempo, al Jurásico Medio, a un mundo que ya no existe, a una tierra que apenas reconocerías, hasta donde los continentes todavía están empezando a separarse, y el planeta entero es básicamente un invernadero tropical gigante cubierto de vegetación exuberante de polo a polo. Es en ese mundo donde aparece por primera vez el diseño que va a conquistar el planeta, la superfamilia Allosauridae. Si sigues de cerca la paleontología, el nombre te resultará familiar. Si no, guárdalo bien en la memoria porque todo lo que viene después depende de este punto de partida. Los alosauroideos no nacieron en un mundo vacío. Llegaron tarde a una fiesta que ya estaba en marcha, dominada por los ceratosaurios y los megalosáuridos, depredadores asentados, con territorios establecidos y millones de años de ventaja evolutiva sobre ellos. Y aún así, los desplazaron por completo. No hubo extinción masiva que les dejara el camino libre. No hubo meteorito, ni volcán, ni crisis climática que eliminara a la competencia. Simplemente, el diseño de los alosauroideos era tan brutalmente superior que barrieron con sus rivales en competencia directa. ¿Cómo consigues eso? ¿Cómo entras en un ecosistema ya lleno de depredadores enormes y te conviertes en el dominante sin que nada externo te ayude? La respuesta está en 3 innovaciones evolutivas que, combinadas, crearon el animal más eficiente en la caza de grandes presas que había visto el Jurásico hasta ese momento. Y esas mismas innovaciones son las que, refinadas hasta el extremo, van a crear al Giganotosaurus millones de años después. Todo empieza con el esqueleto, el chasis, la base sobre la que se construye todo lo demás. Y aquí es donde los alosauroideos hicieron algo que sus rivales no habían conseguido: llevar la neumatización ósea a un nivel completamente nuevo. Sus vértebras, los huesos de la columna, no eran sólidos. Tenían cavidades internas, cámaras de aire conectadas a un sistema de sacos aéreos muy similar al que tienen las aves modernas. Ahora mismo, cuando un águila vuela, sus huesos están parcialmente huecos, llenos de extensiones del sistema respiratorio. Eso la hace increíblemente ligera para su tamaño. Los alosauroideos aplicaron este mismo principio a escala de dinosaurio gigante. Un Allosaurus de 9 metros de largo era, en términos de masa relativa,
relativa a su volumen, mucho más ligero y ágil que un megalosaurus del mismo tamaño con huesos más densos y sólidos. La diferencia en velocidad, en maniobra y en resistencia era enorme. Pero había otro beneficio, uno que quizás es incluso más importante para un depredador activo: el flujo de aire. El sistema de sacos aéreos conectado a los pulmones les permitía un intercambio gaseoso casi constante y unidireccional. El oxígeno entraba y salía de manera mucho más eficiente que en un sistema respiratorio convencional. En términos prácticos, eso significa resistencia casi inagotable. Podían mantener una persecución durante mucho más tiempo antes de que el ácido láctico en sus músculos los obligara a detenerse. Sus rivales se fatigaban antes. Ellos no. Segunda innovación: el método de ataque. Y aquí es donde tenemos que pararnos un momento, porque este es uno de los puntos más brillantes de la ingeniería evolutiva que vamos a ver hoy. Cuando piensas en un depredador grande atacando a una presa grande, probablemente imaginas algo parecido a un cocodrilo o a un perro. Morder, agarrar, sostener, luchar hasta que la presa muere por agotamiento o por las heridas acumuladas. Esa táctica funciona perfectamente cuando tu presa es más pequeña que tú o de tamaño similar. Pero si tu presa es un saurópodo de 20 toneladas, esa táctica es suicida, literalmente. Un saurópodo no muere porque lo agarres de la garganta. Lo que pasa es que te sacude, te lanza por los aires y tus huesos, aunque sean huecos, no sobreviven ese impacto. Los alosauroideos resolvieron este problema con lo que los paleontólogos llaman la técnica del hacha. Y una vez que lo entiendes, es imposible no admirarla. Sus cráneos estaban diseñados para abrirse en un ángulo excepcionalmente amplio, mucho mayor que el de sus contemporáneos. Sus músculos del cuello eran potentísimos. El ataque funcionaba así. El animal se aproximaba a velocidad, abría las mandíbulas al máximo y dejaba caer el cráneo entero sobre la presa, impulsado por la fuerza de esos músculos cervicales. Los dientes no se usaban para sostener, se usaban para penetrar. Y en cuanto los dientes estaban dentro de la carne de la víctima, el depredador tiraba violentamente hacia atrás, desgarrando en lugar de mordiendo. Un golpe, una herida enorme, retirada inmediata sin luchar, sin exponerse, sin arriesgar una lesión que podría ser mortal. Tercera innovación: la adaptabilidad metabólica. Los estudios de paleohistología, que es básicamente el análisis de los anillos de crecimiento dentro de los huesos fosilizados, revelan algo fascinante sobre los alosauroideos. Su crecimiento tenía una plasticidad enorme dependiendo de las condiciones ambientales. No mucha comida disponible. Crecimiento rápido, metabolismo acelerado, máxima actividad. Escasez prolongada, crecimiento ralentizado, metabolismo más conservador, supervivencia asegurada sin que el propio peso del animal se volviera un problema. Esta flexibilidad, este sistema de gestión energética inteligente, fue lo que les permitió colonizar hábitats muy distintos en todo el mundo, mientras sus rivales estaban anclados a condiciones específicas. Y fue exactamente esta flexibilidad lo que sobrevivió cuando el Jurásico terminó. Fue un diseño tan escandalosamente exitoso que la evolución tomó nota. El Jurásico terminó, pero el diseño alosauroideo sobrevivió. Y la naturaleza decidió que era el momento de tomar este prototipo y llevarlo a su límite físico más aterrador. Avanzamos en el tiempo hasta el Cretácico. El mundo está cambiando. Los continentes del sur se están separando definitivamente. Gondwana, el supercontinente del sur, se fragmenta en lo que hoy es Sudamérica, África, la Antártida y Australia. Y en esas nuevas tierras del sur, aisladas del norte, con sus propios ecosistemas, sus propias presas y sus propias presiones evolutivas, la naturaleza tomó el diseño alosauroideo y lo llevó a su límite físico más aterrador. Nació la familia Carcharodontosauridae, los lagartos con dientes de tiburón. Y no es un nombre poético inventado por los paleontólogos para impresionar. Es una descripción absolutamente literal de lo que tenían en la boca. Sus dientes no eran curvos como los de un Tyrannosaurus, diseñados para triturar. No eran como garfios para agarrar. Eran planos, con serración en ambos bordes, exactamente como los dientes de un gran tiburón blanco. Ya diseñados con una única función: cortar carne, con el mínimo esfuerzo posible y la máxima eficiencia. Créeme, ningún nombre científico ha sido tan poéticamente preciso.
el representante supremo de esta familia en Sudamérica, fue descubierto en 1993 en la Patagonia Argentina por un mecánico y coleccionista de fósiles amateur llamado Rubén Carolini. Por eso lleva su nombre en el epíteto específico, Giganotosaurus carolini. El descubrimiento sacudió la paleontología porque reveló un animal que superaba en longitud al Tyrannosaurus rex, el depredador bípedo más grande que se conocía hasta ese momento. Estamos hablando de un animal de más de 12 metros de longitud y un peso estimado de entre 7 y 8 toneladas, con variaciones según el individuo. Edo, para que tengas una referencia visual, un autobús urbano estándar mide entre 10 y 12 metros. El Giganotosaurus era eso, pero con patas y hambre. Su cráneo rondaba el 1,60 m de longitud. 1,60 m. Un ser humano adulto de estatura media cabe dentro de esa cabeza y sobra espacio. Pero fíjate en lo que digo. Lo más aterrador del Giganotosaurus no era el tamaño. El tamaño es impresionante, sí, pero el tamaño solo es el contexto. Lo realmente terrorífico estaba en los detalles, en la ingeniería específica, en cómo este animal tomó el diseño de sus ancestros a los sauroideos y lo refinó hasta el punto en que ya no era solo un hacha mejorada, sino algo completamente distinto. Tomemos la mordida. El Allosaurus del Jurásico tenía una mordida relativamente débil para su tamaño. Dependía completamente de la fuerza del impacto del cráneo para hacer daño, no de la presión que ejercían sus mandíbulas. El Giganotosaurus cambió eso. Su morfología craneal sugiere una musculatura mandibular significativamente más desarrollada, capaz de generar una fuerza de cierre mucho mayor. Y combinado con esos dientes planos y aserrados, el efecto es multiplicado. No era un hacha, era una sierra eléctrica con motor propio. Cuando el Giganotosaurus atacaba, la secuencia era aterradora en su eficiencia. Se acercaba a velocidad, con esa ventaja de ser un animal más esbelto y de patas más largas de lo que su masa sugeriría. Abría las mandíbulas, dejaba caer el cráneo, y los dientes, docenas de cuchillos aserrados perfectamente diseñados, penetraban en la presa. Luego, la combinación de la fuerza de cierre mandibular y el impulso del cuello tirando hacia atrás producía algo que los paleontólogos han llamado, con bastante exactitud gráfica, una zanja. Una herida de hasta 1 metro de longitud, profunda, que seccionaba músculo, tendón y vasos sanguíneos de gran calibre. El resultado no era un hueso roto, era una hemorragia masiva. Y en un animal de varias toneladas, una hemorragia masiva es la sentencia de muerte más eficiente que existe. Voy a hacer una pausa de 3 segundos aquí. Si esto te está pareciendo tan fascinante como a mí me parece cada vez que me sumerjo en esta historia, dale al like ahora mismo. No te cuesta nada y a mí me ayuda una barbaridad. Ese like le dice al algoritmo de YouTube que este video merece llegar a más personas. Y honestamente, esta historia merece llegar a más personas. Muy bien, gracias. Seguimos. Llegados a este punto, hay una pregunta que tienes que hacerte. ¿Por qué? ¿Por qué la evolución invirtió tanto en este diseño tan específico? ¿Por qué este nivel de especialización en el corte y el desangrado? La respuesta, como casi siempre en la naturaleza, empieza con las presas. El Allosaurus del Jurásico ya cazaba saurópodos. Pero muchos de los saurópodos del Jurásico, aunque enormes para nuestros estándares, eran de tamaño manejable dentro del ecosistema del Jurásico. Un Diplodocus adulto podía pesar entre 10 y 15 toneladas. Grande, peligroso, pero dentro de los parámetros de lo que un depredador suficientemente diseñado podía abordar. El Giganotosaurus no vivió en ese mundo. El Giganotosaurus vivió en la Sudamérica del Cretácico tardío, y en ese mundo las reglas del tamaño habían cambiado de forma radical. Los titanosaurios. Ese es el nombre que tienes que tener en mente. Los titanosaurios del Cretácico sudamericano son los animales más grandes que han caminado jamás sobre la superficie de este planeta. No estamos hablando de 15 toneladas. Estamos hablando del Argentinosaurus, del Patagotitan, del Dreadnoughtus. Animales que los estimados de peso más conservadores sitúan entre 50 y 70 toneladas. Los más optimistas hablan de más de 90, 70 toneladas. Para que eso tenga sentido en tu cabeza, son el equivalente al peso de 7 u 8 Tyrannosaurus rex adultos. Son el equivalente a 14 elefantes africanos, el animal terrestre más pesado que existe hoy. Todo eso en un solo animal caminando hacia ti.
Ahora piensa en las implicaciones para un depredador. Ninguna técnica convencional de caza funciona contra algo así. No puedes hacer una mordida en el cuello que mate instantáneamente a un animal cuyo cuello tiene el diámetro de un barril de petróleo. No puedes asfixiarlo. No puedes luchar con él porque si te golpea con la cola, y la cola de un titanosaurio adulto puede tener velocidades terminales en su extremo de decenas de kilómetros por hora, con toneladas de masa detrás, estás muerto. Si te pisa, estás muerto. Si te empuja contra un árbol o una roca, estás muerto. El Giganotosaurus no intentaba ninguna de esas cosas. Y en esa renuncia, en esa aparente modestia táctica, reside su brillantez absoluta. Lo que hizo fue convertirse en especialista del desangrado a distancia. Gracias a su construcción relativamente esbelta, a sus patas largas y a su capacidad de movimiento lateral, podía flanquear a estos colosos moviéndose a sus costados o hacia sus patas traseras, que eran la zona con menor capacidad defensiva del titanosaurio. Se acercaba en un movimiento rápido, lanzaba una o dos de esas mordidas devastadoras, desgarraba tendones, seccionaba arterias del tamaño de mangueras de bombero y luego retrocedía. Rápido, a distancia segura. No había lucha, no había forcejeo, solo espera. Porque una vez que has abierto una herida masiva en un animal que tiene un corazón del tamaño de una nevera pequeña, bombeando sangre a presión para mantener vivo ese cuerpo de 70 toneladas, el tiempo trabaja para ti. La pérdida de sangre a través de vasos de gran calibre es catastrófica incluso en animales enormes. El titanosaurio entraba en shock hipovolémico, caída de la presión sanguínea, confusión, debilidad progresiva, su incapacidad creciente para sostener su propio peso. Y cuando colapsaba, cuando esas decenas de toneladas finalmente cedían ante la gravedad y el suelo recibía ese impacto brutal, la manada se acercaba a cenar. Sí, dije manada. Y no es una hipótesis descabellada. Los yacimientos del Mapusaurus, un carcarodontosáurido sudamericano hermano del Giganotosaurus descubierto en la misma región, muestran acumulaciones de individuos de diferentes edades que murieron juntos en el mismo lugar. Esto no ocurre por accidente. Sugiere fuertemente que al menos algunos de estos depredadores operaban en grupos. El debate científico sobre cómo funcionaban esos grupos es fascinante. ¿Atacaban coordinados como lobos? ¿Se toleraban en presencia de una presa suficientemente grande, como hacen los tiburones en un banco de peces? ¿Era una jerarquía de dominancia con un individuo principal y satélites oportunistas? No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que la evidencia apunta a que no operaban exclusivamente en solitario. Y eso cambia completamente la ecuación para cualquier presa, por enorme que fuera. Y el resultado de todo esto fue el monopolio, el dominio absoluto. Los carcarodontosáuridos lograron algo que ningún otro linaje de depredadores terrestres de gran talla ha conseguido antes o después: el control simultáneo de múltiples continentes durante decenas de millones de años. En Sudamérica, el Giganotosaurus, el Mapusaurus, el Tiranotitan. En el norte de África, el Carcharodontosaurus saharicus, tan grande como el Giganotosaurus y no más. Siento que compartía el ecosistema del Sáhara del Cretácico con el Spinosaurus en un equilibrio de poder que todavía los paleontólogos están intentando descifrar. En Norteamérica, el Acrocanthosaurus atokensis, aplicando la misma ley de sangre contra los saurópodos del Cretácico temprano norteamericano. Eran los amos indiscutibles del mundo. Cualquier otro depredador grande que existía en esos mismos ecosistemas vivía en el segundo escalón, relegado a presas más pequeñas, evitando el conflicto directo, esperando los restos. Y ese dominio no duró décadas ni siglos, duró decenas de millones de años. En perspectiva evolutiva, eso no es un éxito, es una victoria total. Y aquí es donde la historia se pone interesante de una manera que probablemente no esperas, porque la mayoría de los documentales sobre el Giganotosaurus terminan aquí. O muestran al animal en la cima de su poder, rugiendo sobre su ecosistema, y cortan a otro tema. La narrativa implícita es que este dominio continuó hasta que un meteorito lo arrasó todo hace 66 millones de años. Esa narrativa es incorrecta. No solo incorrecta, es dramáticamente incorrecta.
el evento de extinción masiva del límite Cretácico-Paleógeno, el que mató a los dinosaurios no avianos. El meteorito de Chicxulub no mató a ningún carcarodontosáurido. No pudo hacerlo, porque para cuando esa roca cayó del cielo hace 66 millones de años, el linaje completo de los carcarodontosáuridos llevaba más de 20 millones de años extinto. Habían desaparecido en silencio, sin ningún meteorito que les diera una narrativa dramática, unos 90 millones de años antes del final del Cretácico, 20 millones de años antes. Piénsalo, el T-Rex, que conocemos tan bien, que nos parece el dinosaurio definitivo, evolucionó y vivió después de que el Giganotosaurus ya llevara 20 millones de años extinto. Es como si un humano del futuro, dentro de 20 millones de años, excavara fósiles y encontrara restos de mamuts lanudos y restos de humanos modernos, y concluyera que vivieron al mismo tiempo, separados por el mismo intervalo que separa al Giganotosaurus del T-Rex. Entonces, la pregunta que cambia todo: ¿cómo destruyes un imperio de depredadores perfectos que domina el planeta entero sin necesitar un meteorito? La respuesta es brutal en su simplicidad: les cambias las presas. Hace aproximadamente 90 millones de años se produjo lo que los geólogos llaman el evento de extinción cenomaniense-turonense. Dota no fue una extinción masiva espectacular con impactos y explosiones. Fue algo más lento, más silencioso y en cierta forma más implacable. Un episodio de actividad volcánica masiva liberó enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. La temperatura global subió de manera significativa. Los océanos se calentaron y perdieron el oxígeno disuelto en sus aguas en lo que se llama el evento anóxico oceánico 2. Grandes extensiones de los fondos marinos se volvieron zonas muertas. ¿Qué tiene que ver el oxígeno oceánico con un depredador terrestre de 8 toneladas en la Patagonia? Todo, porque el calentamiento global alteró los patrones de lluvia, la distribución de la vegetación y los ecosistemas terrestres de arriba abajo. Las plantas que sostenían a los herbívoros gigantes cambiaron. Los ecosistemas que habían mantenido esas concentraciones masivas de titanosaurios durante millones de años se fragmentaron y transformaron. Los titanosaurios más colosales, las presas para las que el Giganotosaurus estaba exquisitamente diseñado, empezaron a desaparecer. Las especies más grandes sufrieron más. Las rutas de migración quedaron cortadas por el aumento del nivel del mar que inundó zonas bajas de los continentes, creando islas, fragmentando poblaciones, haciendo a los grupos pequeños vulnerables a enfermedades y catástrofes locales. Y mientras los titanosaurios gigantes desaparecían, sus nichos empezaban a ser ocupados por una nueva generación de herbívoros. Los hadrosáuridos, los dinosaurios de pico de pato, ágiles, rápidos, con comportamientos en manada y sentidos más agudos. Los ceratópsidos, acero con sus cuernos y sus gorgueras óseas y sus instintos defensivos grupales. Animales que no eran montañas de carne estacionarias, animales que corrían, esquivaban, se defendían activamente y que no eran lo suficientemente grandes para que la táctica del desangrado a distancia tuviera sentido aplicarla. Y aquí es donde el Giganotosaurus descubrió el precio de la perfección. Era demasiado grande para ser ágil a campo abierto. Sus 8 toneladas de masa, que eran una ventaja absoluta frente a un titanosaurio semirrígido de 70 toneladas, se convertían en un lastre monumental frente a un hadrosáurido de 2 toneladas que podía doblarle en velocidad en terreno abierto. Sus dientes, perfectos para abrir zanjas en carne gruesa, no estaban optimizados para la variedad de presas más pequeñas. Su metabolismo, de que requería cantidades enormes de calorías para mantener ese cuerpo funcionando, no podía sostenerse con presas que no fueran gigantescas. Gastaban una cantidad monstruosa de energía solo por existir. Y esa energía tenía que venir de algún sitio. Cuando el suministro de esa energía desapareció, el reloj empezó la cuenta atrás. Hiperespecialización sin adaptabilidad, diseño perfecto para un mundo que ya no existía. Los reyes del planeta murieron de hambre, no con rugidos dramáticos y combates épicos, con silencio, con declive gradual de las poblaciones, con la reducción del rango de distribución, con la desaparición de los individuos más grandes primero, los que más energía necesitaban, y finalmente con la extinción total del linaje, silenciosa, definitiva, sin meteorito y sin testigos conscientes de lo que se estaba perdiendo.
Y al caer, al desaparecer ese imperio que había durado decenas de millones de años, dejaron vacíos los tronos que habían ocupado. En Sudamérica, un viejo conocido aprovechó ese vacío. Los abelisáuridos, descendientes de aquellos ceratosaurios que los alosauroideos habían desplazado mucho tiempo atrás en el Jurásico, regresaron, más adaptados, más resistentes, con un diseño diferente para un mundo diferente, y se convirtieron en los nuevos superdepredadores de Gondwana durante los millones de años que quedaban antes del fin del Cretácico. La naturaleza no deja un nicho vacío durante demasiado tiempo, pero la historia de Sudamérica no terminó con los abelisáuridos, porque mientras ellos reclamaban el trono, desde las regiones más remotas del continente empezaba a surgir algo completamente distinto. Un linaje que traía una innovación sin precedentes en la historia de los depredadores gigantes, los megaraptóridos. Depredadores que habían abandonado la estrategia de la mordida como arma principal y habían desarrollado las garras anteriores hasta convertirlas en armas de caza primarias. Especializados en cazar con las manos. Una solución evolutiva completamente distinta al mismo problema fundamental: cómo capturas y matas a tu presa de manera eficiente. Pero antes de que vayas a ese vídeo, quiero que te quedes con algo, con la lección que el Giganotosaurus y toda su dinastía nos dejan escrita en el registro fósil con letras de hueso fosilizado. La lección no es que la perfección gana, la lección es exactamente la contraria. La hiperespecialización es una trampa. Cuanto más perfectamente adaptado estás a un mundo específico, más catastrófico es el momento en que ese mundo cambia. Y en la naturaleza, los mundos siempre cambian. Siempre. Es la única constante que ha existido en los 4.500 millones de años de historia de este planeta. El Giganotosaurus era perfecto. Era el diseño definitivo para cazar las presas más grandes que han caminado por la Tierra. Era el depredador más completo, más eficiente y más exitoso de su era. Y por eso mismo, cuando las presas cambiaron, no tenía dónde ir. No podía adaptarse lo suficientemente rápido. El tamaño que lo hacía invencible lo hacía también inflexible. Las herramientas que lo hacían letal lo hacían también incapaz de usar otras herramientas. La especialización que lo coronó rey también firmó su sentencia de extinción. 90 millones de años después, excavando en la Patagonia, nos encontramos los huesos de ese rey y empezamos a entender la historia. No la historia que nos contó Hollywood, con sus rugidos ensayados y sus dramáticas batallas de pantalla. La historia real, la de un linaje que conquistó el planeta entero a través de la ingeniería evolutiva más brillante que la naturaleza ha producido en los depredadores terrestres, y que cayó no ante un rival, no ante un meteorito, sino ante la única fuerza que ningún diseño, por perfecto que sea, puede resistir indefinidamente: el cambio del mundo que lo sustentaba. En la evolución, la perfección no es una virtud, es una trampa mortal. Mientras más te especializas en dominar un mundo específico, más vulnerable eres cuando ese mundo inevitablemente cambia. Y cuando la naturaleza está en tu contra, tu existencia empieza la cuenta regresiva. Antes de cerrar este vídeo, quiero hacer una mención muy especial a dos personas que hacen posible que este canal exista y que estos vídeos lleguen a ti con la profundidad y la calidad que merecen. Isacre 9232 y Necrojegar 4636. Son miembros de la Paleofamilia, la comunidad que apoya directamente este proyecto. Si tú también quieres ser parte de esto, si quieres que tu nombre aparezca en los vídeos y acceder a contenido exclusivo que no está disponible en el canal, el enlace para unirte a la Paleofamilia está en la descripción. Te espero ahí. Y si este vídeo te ha abierto los ojos sobre lo que fue realmente el Giganotosaurus, si has aprendido algo que no sabías o has visto este animal desde un ángulo completamente nuevo, hay 3 cosas que puedes hacer ahora mismo que me ayudan enormemente. Primero, deja un comentario abajo. Cuéntame qué es lo que más te ha sorprendido de esta historia. ¿El dominio global? ¿La táctica de caza? ¿La forma en que desaparecieron? Los comentarios son el mejor indicador de que este contenido conecta con vosotros y me ayudan a saber qué historias contar a continuación. Segundo, si no estás suscrito todavía, hazlo ahora. No tiene ningún coste y te aseguras de no perderte los próximos vídeos. Tercero, si conoces a alguien al que le apasionen los dinosaurios o la paleontología, compártele este vídeo. La divulgación científica de calidad llega más lejos cuando la comunidad la impulsa.